Vamos con nuestra apostilla a la clase 2. Esta idea del poder de la dominación supone precisamente analizar la comunicación desde la dominación. En ese sentido, nosotros trabajamos con dos autores, Armand Matelar y con Heriberto Muraro. Los situamos en una serie histórica, social y cultural, a partir de lo que señalamos ocurría en los años 60-70, tanto en el ámbito social y político, etcétera, como en el campo intelectual. Y particularmente lo que queremos destacar de esas notas que habíamos señalado en aquella clase, decía, lo que queremos destacar es que estamos en el momento de emergencia, de aparición de los estudios de comunicación en América Latina. Y allí particularmente se destacan dos abordajes. Por un lado, el que llamamos la crítica ideológica, uno de cuyos representantes, bueno, los estamos viendo ahí, está Armand Matelar, está Michel Matelar, que quienes, junto con Mabel Piccini, escribieron este libro, Los medios de comunicación de masas, la ideología de la prensa liberal. Otro libro también que mm, representaría esa tendencia de la crítica ideológica es el que Matelar escribirá con Ariel Dorfman, paralelo al Pato Donald, que ustedes van a trabajar o están trabajando esta semana en los prácticos. Decíamos que uno de los modos de abordar los estudios de comunicación en los años 60-70 es el que se denominó la crítica ideológica, que en el artículo de Matelar contrapone a la tradición estadounidense. O sea que frente a la Mass Communication Research, lo que plantea como método de análisis, de abordaje a los medios de comunicación, particularmente a los discursos de los medios de comunicación, las historietas, las revistas, los periódicos, los programas televisivos o radiofónicos, en tanto discursos, en tanto textos a analizar, decía, lo que propone Matelar en ese artículo es el abordaje de la crítica ideológica, de la lectura ideológica o del análisis ideológico. De hecho, nosotros habíamos caracterizado que la lectura ideológica es un modo de abordaje que combina, para decirlo así, dos grandes tradiciones. Por un lado, la tradición marxista y por otro lado, la tradición saussuriana, que va a dar pie a lo que llamamos el estructuralismo. Por el lado de la tradición marxista, son muchos los conceptos que, que aportan, digamos, a esta tradición, pero fundamentalmente se llama lectura ideológica, es el concepto de ideología, entendido como ideas articuladas a clases sociales, por aquella famosa tesis de Marx y de Engels en ese libro que ustedes tienen, cuya fotito tienen ustedes ahí, la ideología alemana, de que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, por lo cual el análisis ideológico apuntaría precisamente a revelar, a hacer visible eh, el discurso ideológico de los sectores dominantes. ¿Con qué método? Bueno, el método lo provee la tradición de Saussure, que después va a ser en los años 60, fines de los 50, principios de los 60, la tradición del estructuralismo. Es decir, construir sistemas de análisis para reconocer allí sus valores, es decir, sus diferencias, las diferencias de cada uno de los signos dentro de ese sistema, y particularmente analizar la selección y combinación, es decir, lo que se utiliza en el sintagma y en el paradigma, la particular selección y combinación de signos, de discursos, a la hora eh, de analizar una publicidad, analizar los títulos de un diario o analizar el eslogan de un afiche. Quien resume mejor esa tradición es sin duda, perdón, quien la resume y quien la inaugura esa tradición es Roland Barthes en un libro que se llama Mitologías, en el cual analiza precisamente los discursos de la cultura masiva. Esa tradición de la crítica ideológica es un abordaje que decíamos en los 60-70 tuvo una enorme importancia. Se trataba de, como decíamos, revelar la ideología, la mitología, aquello que los discursos sociales ocultan, y lo ocultan a través de dos grandes procedimientos. Lo ocultan vía la naturalización, es decir, presentar los hechos históricos como naturaleza, como formando parte de la naturaleza, siempre habrá pobres, o a través de lo que se llama la universalización, es decir, presentar intereses particulares como si fueran intereses universales, ¿no? Esto lo hacemos porque lo piden todos los argentinos. Entre la naturalización y la universalización nos encontramos con los dos grandes procedimientos de la mitología o de la ideología, los dos grandes procedimientos ideológicos que circulan en los discursos, sigamos con los términos que venimos usando, los discursos dominantes en una sociedad que se expresan o circulan en los medios de comunicación.
Este es el planteo bien concentrado de lo que caracteriza a la crítica ideológica, que como decimos apareció en el momento fundacional de los estudios de comunicación en América Latina, siendo Chile un lugar de laboratorio no solo político, más general, sino un laboratorio de los estudios de comunicación, y que se continúa en la actualidad con métodos cada vez más rigurosos de análisis, fundamentalmente ligados a lo que llamaríamos el análisis del discurso. Ustedes también en los prácticos van a ver un trabajo de Soledad que se escribe en esa tradición, en este caso para analizar las representaciones vinculadas con mujeres. Ahora bien, si tuviéramos el libro completo, este que veíamos, Los medios de comunicación de masa, la ideología de la prensa liberal, veríamos que el libro también le dedica una parte al análisis económico de los medios de comunicación. Armand Matelar, luego de su exilio, recordemos, ¿no?, un investigador belga que encuentra su destino latinoamericano en Chile, pero que tras la dictadura de Pinochet tiene que exiliarse, y ya su desarrollo como investigador lo va a realizar en Europa. Y ese desarrollo, esa trayectoria académica va a estar vinculada a otro modo de abordaje, ya no el de la crítica ideológica, sino el de la economía política de la comunicación. Acá ya había algunas zonas de este texto que abordaban la comunicación desde esa perspectiva. Pero a quien utilizamos como ejemplo para acercarnos a la otra tradición importante en los estudios de comunicación entre los años 60 y 70, es Heriberto Muraro. Heriberto Muraro escribe en 1900, o publica en 1974 Neocapitalismo y Comunicación de Masa, que es un claro ejemplo de la economía política. Acá ya no se trata, o es un abordaje distinto del que venimos caracterizando, porque acá no se trata de analizar los discursos e identificar la ideología, los procedimientos de naturalización o de universalización que, eh, que se presentan como operaciones ideológicas en esos discursos, sino acá de lo que se trata de analizar es la economía de los medios, la base material de los medios. Por eso aquí el papel central lo ocupan ya no tanto el concepto de ideología, aunque los autores también recurren a él por distintas razones que vamos a mencionar después, sino que los conceptos centrales acá son, por ejemplo, monopolio, concentración, relaciones capitalistas, relaciones de propiedad privada, relaciones de propiedad estatal, legislaciones, regulaciones, etcétera, etcétera. El fragmento que nosotros elegimos de Muraro es bien interesante porque se concentra en el tema de la manipulación. Es un capítulo del libro. El libro, más allá de la presentación general que tiene los dos primeros capítulos, en el primero se refiere a la economía de lo que él denomina neocapitalismo, un concepto que por lo menos hasta los años 80 se había utilizado para caracterizar el capitalismo después de la Segunda Guerra. Decíamos, el primer capítulo es un capítulo de descripción económica, el segundo capítulo es un capítulo de descripción ideológica, muy pero muy influido por Frankfurt, por la lectura de Frankfurt. Los restantes capítulos, desde el cuarto hasta el 6 o 7, ahora tengo alguna duda, lo que hace es describir el sistema de medios en Argentina, el sistema de radio, el sistema de televisión y algo bastante interesante, bastante original, el sistema publicitario. Las agencias publicitarias, la importancia que tienen a la hora de, obviamente, de financiar y de promover determinados productos o bienes culturales en el mercado. Ahora, el capítulo central, que es el capítulo 3, es el que se refiere al concepto de manipulación. Y ese fue el que comentamos en la clase pasada y ahora estamos tratando como de concentrarnos bien en él. El concepto de manipulación sin duda está ligado a lo que venimos hablando de la crítica ideológica, porque la crítica ideológica lo que parte es de un supuesto, que la ideología o el análisis ideológico lo que revela es la enorme manipulación que realizan los grandes grupos económicos, las grandes corporaciones en sus productos. La manipulación que aparece en Paralela Pato Donald, la manipulación que aparece en las editoriales del diario El Mercurio, que era y sigue siendo el diario más importante en ese entonces de Chile. Si lo quisiéramos actualizar, las manipulaciones que realizan las grandes corporaciones del mundo o en Argentina, desde el grupo Clarín hasta C5N para ser ecuánime en nuestra caracterización. Ahora bien, el debate que establece Muraro en torno al concepto de manipulación es muy importante. Punto 1. Él rescata ese concepto. Dice que si no tuviéramos ese concepto, nos perderíamos de una perspectiva crítica de los medios, crítica frente a la dominación de los medios. Porque el concepto de manipulación parte de una sospecha y propone una denuncia, que sería una sociedad sin manipulación. Entonces, ese concepto es necesario. Segundo punto,
Ese concepto, que es necesario, se fundamenta a partir de una consideración del sistema económico. Hay manipulación en la medida en que hay monopolios, que existen monopolios. Las economías capitalistas en el mundo, y hoy la economía capitalista es global, prácticamente afecta a todo el planeta con muy pocas excepciones, e incluso esas excepciones tienen un mercado capitalista desarrollado, China, por ejemplo. Decían, el mercado capitalista, una característica, una tendencia del mercado capitalista en la actualidad, desde el siglo XX hasta hoy, es la tendencia al monopolio, es decir, a la conformación de grandes corporaciones en virtud de varios factores, pero en particular de un factor que es la concentración de los capitales. Entonces decíamos, desde el momento que hay concentración económica, que hay monopolios en la economía, y en particular en la economía de los medios de comunicación, podemos decir que hay manipulación. Es decir, que no hay transparencia informativa, o en todo caso la transparencia informativa, la independencia, lo que hablan muchas veces los medios, es una mera ilusión, una ideología en todo caso, es decir, algo que nos oculta la realidad social, que en definitiva es eso, la ideología. Ahora bien, si bien Muraro es muy taxativo en términos de que existe manipulación porque hay monopolios, pone en duda, pone en crisis la idea del efecto manipulatorio. Y ese es un tema que atravesó a todos los estudios de comunicación, desde la tesis de la aguja hipodérmica con los funcionalistas norteamericanos a principios del siglo XX, o en los mismos análisis ideológicos o crítica ideológica que comentábamos hace un ratito, donde había un supuesto de que efectivamente teníamos, valga la redundancia, un efecto manipulatorio. Pone en crisis el concepto de efecto manipulatorio porque lo que trata de plantear es que la definición taxativa de manipulación como monopolio no puede trasladarse al efecto. Para señalar si hay o no efectos manipulatorios debemos estudiar, dice Muraro, la situación social, política, económica, concreta en que se producen los consumos, las recepciones de medios. Para decirlo de un modo más claro, para demostrar los efectos manipulatorios, debemos analizar las condiciones concretas de recepción, es decir, las condiciones históricas de recepción. ¿Cuál es el planteo que está subyacente en esto, en esta idea de Muraro? Bueno, que podríamos tener momentos de menor movilización social, debate social, de mayor control por parte de los gobiernos, pensemos bajo dictaduras. Es decir, que podría haber momentos históricos en donde la manipulación, o el efecto, perdón, manipulatorio, eh, puede ser advertido con mayor claridad. Y habría otros momentos, pensemos los contrarios, procesos democráticos donde no hay censura o la censura está mucho más limitada, uno puede decir siempre hay censura, pero puede estar más limitada, donde hay debates políticos, grandes movilizaciones sociales, etcétera, donde los efectos manipulatorios podrían ser mucho más relativos, es decir, hay más cuestionamientos, para decirlo así, por parte de los consumidores o los receptores. Como sea, este libro de 1974 plantea una objeción que hay que tener siempre muy en consideración, que es poner en duda el efecto manipulatorio. Muy rápidamente, cuando escuchamos a alguien opinando sobre algún hecho de actualidad, y sobre todo si piensa muy diferente a nosotros, lo atribuimos a una manipulación de los medios. Nos cuesta pensar que quizá lo que hay es más bien una relación, una especie de contrato, dirían otros autores, eh, contrato de lectura, diría el propio Eliseo Verón, quien también estaba en esa época produciendo sus primeros trabajos de investigación, un contrato de lectura en donde el lector o los lectores o el público, o las lectoras o el público, confían en lo que los medios plantean porque coinciden con la perspectiva de los medios. Es decir, habría más un punto de negociación que de imposición. Pero para meternos en una concepción en donde la imposición, es decir, el dominio, esté desplazado más bien a la negociación, deberíamos entrar en otro concepto y deberíamos entrar en otra perspectiva, que es analizar los medios ya no desde la dominación ideológica, ¿no? O desde la dominación de los monopolios, o desde la manipulación, sino que deberíamos ir a una perspectiva que nos permita analizar la comunicación desde la hegemonía. Esa es la perspectiva que vamos a trabajar en la próxima clase, a partir de un autor clave que va a ser Martín Barbero. Cerramos acá nuestra postilla.